todas y a todos los presentes, estimadas y estimados colegas. Un gusto saludarla y saludarlos. Directora de Presupuesto, también bienvenida. ¿Viene en camino el ministro de Hacienda? ¿Sí? Ya. Estimada secretaria, cuenta si lo viene, por favor. Presidente, se han recibido las siguientes peticiones de audiencia en relación al proyecto de ley de reajuste. La Tesorería General de la República, la Presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Confusan Magallanes y la Presidenta de la Confederación Profesionales Universitarios de la Salud y la de empleados fiscales, lo que le leí, presidente. En total, 1, 2, 3, 4. Y la CUT que no ha pedido, pero siempre viene y trae mucho crédito. Pero como todavía no ha ingresado, no tenemos más antecedentes. Sí, el punto, colega, es que aún no ha ingresado el proyecto de reajuste. En algún momento alguien nos solicitó que pudiéramos comenzar a verlo hoy día, pero teníamos razón en no verlo hoy día y empezar a verlo efectivamente mañana, tarde y noche hasta el total despacho. Ustedes nos solicitaron que pudiéramos recibir a todas las organizaciones que solicitaron su presencia acá en esta discusión. Así lo hemos hecho. Están casi todos representados y solo falta la CUT, que con toda seguridad, como todos los años, va a hacernos llegar en las próximas horas, me imagino, el listado. Habíamos pensado en 6, 7, pero ya vamos casi en esa cantidad. Pero mañana la jornada va a ser temprano en la mañana y en la tarde, y una vez que escuchemos a todos, obviamente, votar, dado que este proyecto está para votarse en sala el día miércoles, por los plazos que ustedes ya conocen reglamentarios. ¿Algo más de la cuenta, secretaria? Donde hay también bastantes invitados para la sesión de hoy día, a las 5. Que es otra cosa, es la asignación Ah, de los técnicos de sí. salud. Pero lo de la asignación de hoy día, no sé si fue usted, diputado Cifuentes, y alguien más que nos solicitó que pudiéramos recibirlo, así lo hicimos, ¿ah? Nos abrimos a todos quienes nos pidieron reunión, entonces hoy vamos a estar hasta total despacho en la tarde, vamos a estar en paralelo en la sala y después hasta total despacho para votarlo una vez que hayamos escuchado a todos quienes nos pidieron la reunión. Y van a salir temas interesantes, así que yo creo que tenía mucha razón en que pudiéramos escuchar a las distintas organizaciones y así lo hemos hecho, ¿ah? Y lo último, que ya no sé si era pertinente o no, pero lo voy a dar cuenta igual, aunque ya no es tema, porque el Sindicato Nacional del Banco Estado está por el feriado del 31 de diciembre. Ayer lo leí en la prensa de que ya había estado pie atrás y que seguía vigente el feriado del 31 de diciembre, así que esto ya no corre. No, eso ya no corre, pero sí es importante que en algún momento, cuando tengamos más espacio, conversemos con el Banco Estado. O sea, hay todavía muchos compromisos incumplidos, pero eso será materia de otro momento, ¿ya? ¿Algo más en la tabla? Sobre la tabla, colega, diputado Cifuentes, estimado colega. Solo, gracias, presidente, preguntar si la gente de la tesorería está considerada para mañana. Perfecto, gracias. Un buen punto, ¿ah? Los funcionarios que están acá, entiendo en el Congreso, a varios colegas le han solicitado mañana el ser escuchados. Ahora, digamos la verdad, había una situación donde ellos quedaron fuera del reajuste, quedaron fuera de la conversación. Entiendo que su mesa no prosperó, habían compromisos por parte de la subsecretaria, en fin, y por esa misma razón me parece importante tenerlos también acá ellos para que expliciten la situación en la que quedaron. Más cuando entiendo que lo que ellos estaban proponiendo era que el beneficio pudiera correr a partir del 2026. O sea, ni siquiera afectaba el presupuesto del año 2025. ¿Alguna otra palabra con varios o de la cuenta? ¿En varios o de la cuenta? No, de la cuenta, pero sería bueno saber el listado de las organizaciones que van a venir, Sí, sí, bastante. ¿ah? Porque yo veo que hay mucho entusiasmo y me parece Como todos los años. me parece muy legítimo, pero como se ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo, uno entiende que la ANEF es una expresión
bastante representativa de todos los trabajadores públicos. Entonces, por eso que de repente que hayan organizaciones que pertenecen al área del sector público y que quieran ser escuchadas, no, Lo que pasa es que esas organizaciones, al parecer, quedaron fuera de la representación que la propia ANEF les brinda y no lograron sus objetivos. Entonces vamos a escucharlo de todas maneras con un tiempo prudente, ya que estamos también con la presión para poder votar Sí, hoy día y mañana. Esto en sala lo votamos el El miércoles. miércoles. Ah, vamos a andar bien estrecho. No, el miércoles en la mañana. Está para... Hasta total despacho. A ver, perdón, lo de hoy día estamos hasta total despacho con salud. ¿Ah? Ya. Y eso se ve mañana. Y mañana arrancamos con reajuste en la mañana y en la tarde. ¿Ah? Escuchamos a todas las organizaciones y votamos en la tarde a total despacho, ya que esto va a estar para el día miércoles para sala, que son los plazos que hay que cumplir. Presidente, solo una cosa de forma. Diputado Es Naranjo. que nos sacaron todos los papeles que teníamos aquí y quedamos como desnudos. No tenemos ni un papel de nada ahora. Sí. No me gustaría verlo en esa condición, diputado, pero ya estamos produciendo ahorro que nos ha pedido acá la DIPRES. Diputado Cifuentes. Y luego la diputada Llomas. Presidente, ¿Pasa? A mí se me olvidó ayer la clave y tuve que cambiar. Se me olvidó la nueva. Ya, diputada Llomas. Presidente, no, es solo como para poder saber de horarios. Entonces mañana sería en la mañana escuchar audiencia, en la tarde desde las 3 hasta total despacho votamos. No, mañana, Gael, escuchamos al ministro. ¿Ah? Partimos escuchando al ministro en la mañana. Se habrá, me imagino, un debate, porque va a ser necesario un debate profundo. Y de allí en la tarde empezamos a escuchar, o mañana mismo en la mañana, a los gremios, hasta total despacho y luego votamos. ¿Mm? Eso. ¿Te recordaste? Ya. Tu micrófono. Un rumor de que nos citarían para el miércoles a las 18 horas a votar este proyecto. No, por lo mismo que estamos tratando de que eso no ocurra, ¿ya? Ya. El esfuerzo, colega, y todo va a depender de nosotros acá. Yo creo que todos acá tenemos la suficiente experiencia de muchos años de tratar reajuste y por lo tanto, al igual que los gremios, yo creo que una vez que escuchemos al ministro mañana, esta situación vamos a tratarla con la profundidad que exige, pero también con el apuro que nos apremia de cumplir los plazos, que es para tratarlo en sala el día miércoles. Diputada Roja. Gracias, presidente. Saludarlos. Sí, es sobre otro punto, pero que entiendo también está como posible sobre tabla, que es la deuda histórica, que mañana se discute en educación y que también tiene que ser vista en Hacienda. En verdad, pedirle sus buenos oficios para que una vez que lo despache educación lo podamos ver nosotros también, de manera que ojalá la próxima semana pueda estar en la sala. Lo que pasa es que la deuda histórica de los maestros, las maestras, iba a ingresar, entiendo yo, primero por Hacienda, era solamente el tránsito por Hacienda. Se tomó la decisión de ingresarlo por educación, cosa que me parece del todo razonable, y los plazos a nosotros nos va a hacer tratar este proyecto la próxima semana. O sea, esta semana, entre reajuste y todo lo que tenemos pendiente, va a ser imposible. Por lo tanto, creo que podríamos citar incluso para el día lunes de la otra semana, pero vamos a verlo y empezar a tratarlo el día martes y votarlo, ¿ah? Lo que tiene que ver con... Sí, por favor. Sí, presidente, solo poner la preocupación sobre la mesa de que luego nosotros tenemos 2 semanas distritales Por lo mismo. y no volvemos a enero, entonces para ver la coordinación con la sala de manera que el proyecto no tenga que esperar tanto, porque después además tiene que pasar por el Senado. O sea, de nosotros no va a esperar nada que no sea lo estrictamente necesario. Vamos a hacer todo lo que está en base a su solicitud para tratarlo a la brevedad, pero todavía no nos ha llegado, todavía no se discute totalmente en la Comisión de Educación. Esperemos que sale en Educación. Capaz que ahí el trámite pueda demorarse un poquito más. Entonces veamos qué es lo que sale de Educación y ahí nosotros ponemos con la Secretaría los tiempos que van a estar, obviamente, como usted bien lo señala, razonados desde el apremio que tenemos por las semanas regionales y que esto no toque. Así que, diputado Mellado. Ya que estamos en varios, solamente me pidió expresamente el diputado Frank Sagüen que lo excuse, tuvo un problema con el tema del aeropuerto, está recién partiendo a las 3:30, no alcanzará a llegar, y él estaba muy interesado en escuchar al ministro de Asunción. Además, es uno de los que pidió, digamos, así que
quería excusarlo a mi amigo Frank, que por problemas de vuelo no puede Sí, llegar. lo iba a hacer ahora y te agradezco mucho, Miguel, porque efectivamente me llamó una situación que fue imposible poder efectivamente tomar el avión de la mañana, tuvo que hacerlo de la tarde. Él ha sido, junto con usted y con varios más, que han manifestado la preocupación y pidieron que esté aquí presente hoy día tanto el ministro como la directora de presupuesto. Y entiendo que les dejó a ustedes el material suficiente para hacer las debidas consultas y preguntas, ¿sí? ¿Algo más en varios? Nada más. Estimado diputado, primero, bienvenido a esta comisión. Un agrado tenerlo acá. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los colegas. Bueno, mis puntos varios tienen que ver principalmente como representante comprometido con la equidad en el ámbito laboral. Considero, presidente, prioritario abordar la situación que tienen en este aspecto consejeras y consejeros técnicos del Poder Judicial, quienes enfrentan una injusta distorsión salarial. Desde su incorporación a los juzgados de familia mediante la ley 19.968, han quedado excluidos de la escala única de sueldos, recibiendo hasta un 49% menos que otros profesionales de grados similares, presidente. Esto afecta tanto su estabilidad económica como su desarrollo profesional, a pesar de las crecientes responsabilidades técnicas legales que enfrentan ellos. A partir del 2022 se comenzó a trabajar en una mesa técnica para corregir estas inequidades en las remuneraciones, en donde han sostenido conversaciones de forma permanente con la excelentísima Corte Suprema, los gremios del Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda, pero sin embargo no han alcanzado soluciones concretas pese a la evidencia técnica y presupuestaria presentada. Presidente, la propuesta de un ajuste del 25% en sus haberes permitiría avanzar hacia una justicia salarial parcial, estimándose un costo de alrededor de más de 4.000 millones de pesos. Este ajuste no va a resolver completamente la distorsión, pero sería un paso inicial necesario para dignificar el rol de los consejeros técnicos, cuya labor es esencial en materias sensibles como la infancia, la violencia de género y derechos humanos. Todo eso, presidente, para poner el contexto que me gustaría que lo recibiera en una próxima oportunidad, obviamente frente a la directora de presupuesto y al ministro de Hacienda. De hecho, hoy día han venido dos consejeras que están aquí presentes al fondo. Aprovecho de saludarlas por su intermedio. Así que mi petición es que también lo vaya a sumar a esa lista, a esa larga lista de gremios que quieren venir a exponer la situación que tienen. Por eso puse en contexto también lo que ellos están trabajando y que no han tenido respuesta y una deuda que tienen hace mucho tiempo. Esa es mi petición, presidente. Muchas gracias, estimado diputado. Bueno, yo lo escuchó el ministro y la directora de presupuesto, así que qué mejor que eso. ¿Ah? Ya avanzó bastante en su presentación con esto. Gracias. ¿Alguna otra cosa más? Principalmente para ponerlos dentro de la lista y llegar a acuerdo que los escuchen también. Sería primordial. Bien, así lo vamos a acoger. Muchas gracias. Gracias, colega. Bien, no hay más palabras entonces en varios. Vamos a la orden del día con el objeto de recibir al ministro de Hacienda, que está aquí presente, y la directora de presupuesto, presente también, para tratar la falta de recursos que afectaría a los gobiernos regionales y sus posibles causas. Y por otra parte, la posibilidad de extender el beneficio tributario para las pymes, que consiste en una tasa del 12,5% del impuesto de primera categoría, el cual expira el 31 de diciembre del año presente. Vamos a escuchar entonces a el ministro en primer lugar o la directora. Ministro, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a los diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Hacienda. Me voy a referir en primer lugar al tema de la tasa del impuesto de primera categoría del régimen general PYME para después hacer una breve introducción sobre el tema de los gobiernos regionales, para lo cual la directora de presupuesto trae una presentación. Yo desgraciadamente solo tengo hasta las 4 de la tarde porque a las 4 tengo otra comisión que me pidió asistir, y por eso estamos repartiéndonos aquí un poco el trabajo. Respecto de las pymes, de la tasa del impuesto de primera categoría de las pymes, hay que recordar que en el 2017 entró en vigencia la tasa de 25% del impuesto de primera categoría dentro del régimen general PYME. Esto fue legislado
junto con un montón de otras materias dentro de la reforma del 2014, pero entró en vigencia más tarde, el 2017. Es importante para, digamos, lo que uno quiera discutir a este respecto, recordar que a diferencia del régimen general del impuesto de primera categoría, en el caso del régimen PYME, hay un sistema que sigue siendo plenamente integrado, no está semi-integrado como ocurre en el régimen general. Por lo tanto, el efecto real entre la tasa del impuesto de primera categoría y los impuestos que pagan a los propietarios de las pymes ocurre entre el mes de abril y mayo de cada año y, siendo plenamente integrado, ¿cierto? Todo lo que se paga del impuesto de primera categoría luego se descuenta de lo que corresponde pagar a los propietarios por el impuesto global complementario. Em, Ahora, ¿qué es lo que significa esto? En la práctica, en la mecánica del impuesto, significa que a diferencia del régimen general, donde los PPM se vinculan a la tasa del impuesto de primera categoría, en el caso del régimen PYME, la tasa, los PPM tienen una tasa fija de entre 0,25 a 0,5% sobre sus ventas mensuales. En el mes de abril, en la operación renta, ¿cierto? Corresponde el pago del impuesto con la tasa que le corresponda. El pago efectivo que hacen las empresas es la diferencia entre el impuesto determinado y la suma de los PPM que se pagaron durante el año. Y como el PPM de las pymes es muy bajo, es menos de un 1% sobre las ventas, lo usual es que las pymes hagan los pagos en el mes de abril, los pagos de impuestos. ¿Mm? En ese mismo mes, los propietarios de las empresas declaran su impuesto personal, global complementario, respecto a las utilidades que retiraron de su empresa, y a este impuesto pueden acreditar el impuesto pagado por la empresa por concepto de primera categoría. Por lo tanto, cuando la tasa efectiva del propietario es inferior a la del impuesto de primera categoría, el propietario obtiene una devolución de impuestos durante el mes de mayo, ¿cierto? Al término de la operación renta. En el 2020, a raíz de la pandemia, la tasa se redujo de manera transitoria a un 10% por los años 2020, 2021 y 2022. Luego esa tasa se extendió por un año para el 2024, perdón, para el 2023, y luego, y además se agregó que para el 2024 la tasa sería de un 12,5%. Esto se legisló en la ley 20.578. Ahora, si bien en el 2025 correspondería que la tasa volviera a la de 25%, por lo que acabo de describir respecto de la forma que funciona el impuesto, esta regla solo va a surtir efecto en abril del 2026, en la operación renta de aquel momento, dado que va a ser ese el mes en que se van a declarar y pagar los impuestos correspondientes al 2025. Ahora, la forma en que evolucionará la tasa del impuesto de primera categoría, si va a tener otros valores, si va a tener, qué transición va a tener hacia los valores que se determine, es parte de las conversaciones que estamos teniendo con la mesa de organizaciones de empresas de menor tamaño, que ha funcionado de manera permanente desde el 2023 para referirse a los elementos tributarios con implicancia en las pymes. En particular, lo que se ha estado trabajando en esa instancia, presidente, es lo que se ha denominado nueva ruta del emprendimiento, que contempla un fortalecimiento del régimen PYME para acompañar a las empresas durante todo su proceso de evolución, desde que nacen hasta que crecen, ¿cierto? Y eventualmente pasan al régimen general. Dentro de esto, el elemento más relevante que tiene relación con la tasa del impuesto es la creación de un nuevo régimen transparente que favorecería más del 90% de las pymes que quedarían exentos del impuesto de primera categoría. Régimen transparente significa que, que por las utilidades de la empresa solo se tributa respecto de, a través del global complementario, sobre los ingresos que perciben los propietarios. Una vez implementado este régimen, la discusión respecto a la tasa de impuesto de primera categoría se vuelve
mucho menos relevante porque se aplicaría solo a un grupo reducido de empresas. Como todavía estas conversaciones están caminando, ¿cierto? Lo que podemos decir es que lo que se concuerde o que lo que comprometa el Ejecutivo en esta instancia va a ser parte del proyecto de ley sobre reforma de impuesto a la renta, pero en cualquier caso, si ya se ha definido que si hay alguna modificación, esa modificación va a ser gradual. Ahora, al mismo tiempo, presidente, hay que tener en cuenta la relación entre el régimen PYME y el régimen general, porque, por supuesto, ¿cierto? Si uno tuviera una brecha muy grande en la tasa que se aplica a esos dos sistemas, eso sería un incentivo muy poderoso a eludir impuestos por la vía de disfrazar empresas grandes de empresas pymes. Entonces, ese es uno de los elementos que necesariamente hay que tener en cuenta. Recordemos que siendo la tasa establecida de manera permanente en la ley de 25%, la tasa del régimen general está actualmente la misma ley fijada en 27%. O sea, hoy día existe una brecha, pero es una brecha relativamente reducida. ¿Ah? Los cambios que está planteando el gobierno en el régimen tributario de las pymes son cambios más de estructura del impuesto que hacen aún menos relevante la tasa del impuesto de primera categoría. Por lo tanto, mucho más importante que la tasa del impuesto de primera categoría es lo que se proponga respecto de la aplicación del régimen transparente. Bien, gracias, ministro. Sí, diputado Mellado y la exposición que nos solicita el diputado Naranjo, por favor. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, estimado ministro, directora. Ministro, esto que va a ingresar, que todavía no lo conocemos, va a demorar 6 meses, un poco más la discusión acá. Mientras tanto, ya las pymes van a tener un 25% que estar, ¿cierto?, pagando su PPM por un 25% que va a ser al 2026. No es posible, para terminar con esto, que en esta ley miscelánea que está ingresando hoy haya una indicación transitoria para mantener la misma tasa que tienen las pymes este año hasta el próximo año, hasta finales del próximo año, para dar espacio a esta conversación que se está teniendo y que tengan la seguridad ellos de que van a mantener la tasa que hoy está. Eso. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a la directora de presupuesto. A ver, la pregunta acá es que efectivamente para el tema de los PPM se sigue aplicando la misma regla de estos PPM bajitos, independientemente de la tasa final. Pero es consultarle que a mí la duda que me queda es que, claro, efectivamente el efecto se debería producir en la operación en 2026, por lo tanto durante todo el 2025, por así decirlo, el efecto no, desde el punto de vista tributario no sea, pero por norma IFRS tengo la sensación de que ellos sí tienen que considerar el pago del impuesto para reflejar su estado financiero con el impuesto que se les va a aplicar, porque la norma obliga de esa manera. Entonces, claro, independientemente que uno diga el cobro propiamente tal se va a dar en abril, los estados financieros tienen que reflejar la tasa. Entonces, por ahí está un poco a lo mejor la urgencia de tramitarlo, no tanto en el proceso mismo tributario, sino que en el proceso de los estados financieros de la empresa. Gracias. Muy bien, diputado Romero. Ministro, por favor. Sí, presidente, como bien explica el diputado Romero por su intermedio, efectivamente los PPM no van a cambiar durante el 2025 respecto a la situación actual, la misma tasa de PPM. Por lo tanto, en términos de pago efectivo de impuestos, aun cuando hubieran cambios que se aprobaran en el transcurso del año, eso no va a afectar los pagos que hay que hacer por ese concepto. Por supuesto que sería deseable que el tema, ¿cierto?, las propias empresas lo tuvieran claro antes. O sea, en teoría uno podría esperar hasta el 31 de diciembre, pero no sería, ¿cierto?, deseable que recién al cierre del año las empresas supieran cuál es la tasa con las cuales van a tener que tributar en la operación renta. Por lo tanto, por supuesto que nos interesa que este sea un tema que avance rápido. Ahora, no se puede incorporar en el proyecto de reajuste
porque como lo vamos a ver cuando se vea ese proyecto, este año hemos optado por dejar dentro de este proyecto solo temas laborales y de seguridad social. Todas las otras cosas misceláneas que se han ido incluyendo en la ley de reajuste a través del tiempo, las sacamos, y aquellas que son de mayor urgencia las vamos a incluir dentro de un misceláneo, un proyecto misceláneo de normas regulatorias, ¿ah? Que se va a ingresar un poco más adelante. Pero por supuesto, lo que ocurra con la tasa, digamos, lo ideal es que tengamos una definición sobre cuál es digamos, el rol de la tasa del impuesto de primera categoría dentro del sistema tributario aplicable a las pymes. Luego, a partir de ahí, ¿cierto? Quede fijada la tasa a la cual se va a llegar y el camino o la transición que se va a hacer para llegar hasta ese punto. ¿Ah? Ahora, en relación a las normas contables que mencionaba el diputado Romero, presidente, bueno, hay que recordar, ¿cierto?, que las pymes tienen normas en general relativamente más simples en materia contable. Vamos a chequear en todo caso en la consulta que él hace, porque creo que no tenemos, sí, no tenemos gente de nuestro equipo tributario, pero a lo mejor en el curso de la reunión podemos aclarar ese punto en particular. ¿Mm? No sé si quiere Ah, que a través de Diego Riquelme está conectado. sí, si está conectado Diego, a lo mejor él puede responder esa consulta. Le hacemos la pregunta a don Diego. Bienvenido, buenas tardes. ¿Está ahí? Aquí Sí, entonces, estoy, presidente, estaba está bien, abriendo la cámara. le escuchamos, le escuchamos. Gracias, presidente. Sí, respecto de la situación de las pymes y estados financieros, la verdad es que tampoco debiese impactar, porque las pymes suelen, o sea, las pymes que estiman estados financieros, que son pocas en realidad, suelen establecer estados financieros anuales, por lo tanto van a estar al 31 de diciembre de 2025, de forma que tampoco les genera un impacto, digamos, en algún auditor que podría establecer la obligatoriedad de establecer una suerte de provisión sobre estados financieros, pero por regla general, a los estados financieros, al ser al 31 de diciembre de todas formas, no, el efecto solo ocurriría respecto del cierre del ejercicio comercial 2025 que va a estar ocurriendo, digamos, en enero de 2026. Entonces, de todas formas, como dice el ministro, no es un efecto inmediato que vaya a ocurrir a partir de enero del próximo año. Bien, gracias. Me había pedido antes la palabra el diputado Naranjo y luego el diputado Mellado. Presidente, es que cuando lo expuso el ministro habló de una nueva ruta del emprendimiento, bien dijo que el 90% de las pymes iban a quedar exentos. Esa parte no me quedó claro si pudiera precisar más en qué se Ya, refiere ese concepto de 90% quedan primera exentos. categoría. El diputado Mellado. Sí, yo creo que eh, nos falta un poquito más de análisis de este tema. ¿Sabe por qué? Porque sí, los contadores, tanto de las medianas empresas que tienen contadores dentro, hacen cuadrar para que no salga una caja tan grande en el pago del impuesto de la renta del otro año de la empresa, también subir los PPM de acuerdo a la tasa, proyectan ese aumento. Y en las pymes, los contadores externos, los MIPYME y las pymes, los contadores externos, también le suben la tasa de PPM a las pymes para que vayan amortizando, para que no sea muy fuerte el golpe que dan cuando tengan que pagar el impuesto. O sea, ambos, la mediana que tiene el contador adentro de la empresa y el contador afuera de la empresa es más pequeña, sí le piden un crecimiento del PPM de acuerdo a sus ventas, de acuerdo a la proyección que puede tener en venta durante el año. Yo creo que es una preparación que se hace, porque si no, no tienen la cantidad después, cuando tienen que pagar el impuesto en abril, para poder tenerlo. Yo creo que, ministro,
yo sé que usted hace y puede deshacer también algunas cosas, pero coloque la ley miscelánea, hemos tenido esta ley miscelánea otras veces, ayuda a la pyme un año y podemos negociar con tranquilidad durante el año la ley que va a colocar, que todavía no la conocemos. Entonces, favorezcamos un poco a la pyme que tenga la tranquilidad este año, que va a tener la misma tasa que tiene este año, que un poquito más aumentada del año anterior, porque efectivamente si no los contadores, les aseguro que así como están las normas, le van a hacer pagar un PPM más grande para que no tenga que pagar, ir a endeudarse a un banco para pagar después el impuesto a la renta que tiene el frente año, que supuestamente va a vender más. Sí, el diputado Romero. En la misma línea, claro. Lo que dice Diego es que efectivamente puede tener, como hace una declaración anual, tal vez no todos los meses tienes que llevar el reconocimiento de la tasa, pero lo que sí lo que puede ocurrir es que de todas maneras, lo que dice un poco el diputado Mellado, el contador le va a calcular este PPM que, como decía el ministro, se mantiene bajito y ahora va a haber un impuesto que se supone que va a ser más alto. Entonces, lo más probable es que sí le va a decir, ¿sabe qué más? Usted vaya provisionando, vaya guardando algo de plata, porque probablemente el impuesto va a ser mayor. Y el problema es que eso, ¿en qué se traduce? Un poco lo que me han comentado algunas personas. Es que obviamente que es menos plata para invertir, es menos plata para hacer otras cosas, porque tenéis que de todas maneras tener hoy día un colchón un poquito más grande para pagar el impuesto. Entonces, por eso, claro, efectivamente, yo decía, a lo mejor no se va a dar inmediatamente, no en enero, pero de todas maneras va a producir un problema que eventualmente podría significar sacar recursos para guardarlos para pagar impuestos en vez de tener los recursos disponibles para generar más crecimiento. Gracias, diputado Romero. Ministro. Sí, presidente, si mal no recuerdo, cuando se mantuvo por un año adicional la tasa de 10% y luego se fijó para el año siguiente en 12,5%, fue cuando estábamos discutiendo una ley de incremento del ingreso mínimo, lo cual significa que lo discutimos por ahí por probablemente abril, mayo del año en curso. Ya estaba empezado el año en que correspondía que la tasa subiera a 25% y se hizo la corrección en esa fecha. Según recuerdo yo, me parece que no hubo mayores problemas. El diputado Mellado seguramente se acuerda del presidente porque estaba ahí con el celular, con unos mensajes. ¿Ah? Eh, entonces, yo creo que si ese fue el escenario y en aquel momento no tuvimos ningún problema, no hubo problemas del tipo de los que señalan acá, creo que podemos darnos por lo menos el tiempo para que se presente el proyecto, se presente este componente dentro del proyecto de renta que incluye, ¿cierto?, lo de la ruta del emprendimiento, que se entienda dentro de ese contexto. Y aprovecho de responderle al diputado Naranjo, presidente. Em, este régimen transparente hoy día ya existe. ¿Ah? Es un régimen que permite pagar todos los impuestos, todas las obligaciones tributarias en el global complementario. ¿Ya? Lo que ocurre es que hoy día tiene una serie de restricciones que limita su alcance. ¿Ah? Tiene restricciones en términos de la estructura de propiedad de la empresa, tiene restricciones en relación a ciertos beneficios que se pueden obtener, y por lo tanto lo que nosotros hemos estado considerando no es que estemos inventando el régimen transparente, sino que estamos removiendo las restricciones que tiene actualmente para su aplicación. ¿Ah? Entonces, ¿por qué en ese caso no hay, es irrelevante la tasa de primera categoría? Porque, como digo, el impuesto se paga directamente en el global complementario. ¿Mm? Lo cual tiene sentido, ¿cierto? Em, Dado que actualmente ya es un régimen integrado, donde la propiedad además tiende a ser muchas veces unipersonal, donde hay una cercanía mucho mayor entre el propietario y la propia empresa. Entonces, se han hecho los cálculos eh, que han mostrado que para el 90% de los contribuyentes de impuesto a la renta dentro del régimen PYME les convendría adoptar ese sistema en comparación con cifras menores al 10%, que son las que tenemos actualmente usando el régimen transparente. ¿Mm? Muy bien, gracias, ministro. ¿Más preguntas para el ministro? ¿No?
Si quiere, queda liberado, ministro, que le quedan 15 minutos. Entiendo que usted había dicho que tenía otra reunión y nos quedamos con la directora de presupuesto, ¿o usted quiere? Sí, solamente quería introducir el tema siguiente, Perfecto, le escuchamos entonces. con lo siguiente. Mire, presidente, hasta la elección de los gobernadores regionales, hace 4 años atrás, ¿cierto? Las funciones de los gobiernos regionales eran solo de asignación de recursos, ¿ah? El FNR, en fin, todos los Ujú. mecanismos eran básicamente asignación entre proyectos de inversión, era la decisión que tomaban los consejos regionales, ¿cierto? El intendente los presidía, pero básicamente asignaban recursos. Con la reforma constitucional que estableció la elección directa de gobernadores, se establecieron ámbitos directos de competencia propios de los gobiernos regionales. Entre estos está el desarrollo del fomento de actividades productivas, desarrollo económico, cultural, social, entre otras cosas. Y por lo tanto son funciones que puede desempeñar directamente el gobierno regional. Sin embargo, cuando se transformaron las intendencias en gobiernos regionales, o sea, intendencia más core en gobierno regional, no se modificaron las atribuciones presupuestarias de los gobiernos regionales, pese a que tenía mayor independencia, para reflejar esa mayor independencia con la administración central y con un core deliberativo en materia de gasto. Y por lo tanto quedaron muchas cosas entregadas a la regulación de la ley de presupuesto. ¿Mm? Ahora, desde la ley de presupuesto del 2021, o sea, la primera bajo este nuevo régimen hasta ahora, se han modificado temas estructurantes en materia de gastos, como los procesos para la apertura inicial de los presupuestos, para sus modificaciones, la asignación directa de recursos, control de Contraloría, tratamiento de ingresos propios, entre otros. También hay muchas regulaciones que se han implementado a través de glosas, como las que tienen que ver con la actuación ante emergencia, creación de programas de seguridad ciudadana, aporte a sistemas aislados de electricidad. En la ley de presupuesto del 2025 le agregamos varias facultades más en términos de aporte a empresas públicas para desarrollo de proyectos de inversión, aporte a universidades, ¿cierto? Todo eso está regulado en glosas. Em, Como usted sabe, presidente, los integrantes de la comisión, nosotros hemos propuesto una solución más de fondo a este tema, que está reflejado en la ley de rentas regionales o de regiones más fuertes. Ahí hay un sistema presupuestario propio de los gobiernos regionales que se hace cargo de las características de las instituciones, de las facultades que tienen, del carácter autónomo que les da la Constitución. Pero como sabemos, ¿cierto? La discusión de ese proyecto se detuvo tiempo atrás, más o menos en la época, ¿cierto? De todos los problemas que hubo con los aportes a fundaciones. Eh, pero nos parece que es un proyecto que deberíamos reactivar, porque si no, vamos a seguir con esta contradicción en que tenemos una institución que la Constitución la define como autónoma y sin embargo se le da el mismo tratamiento presupuestario con servicio público, con muchas de sus normas reguladas por glosas presupuestarias. Dicho eso, y para entender cuál es la situación que se ha planteado ahora, hay que pensar en que en la manera en que se ejecuta el presupuesto tiene al menos tres componentes. Uno es el presupuesto mismo, ¿cierto? El marco de recursos, tal como lo define la ley, que es lo que aprobamos, ¿cierto? Para los gobiernos regionales en la partida 30. Partida 30, ¿no? 31. ¿Ya? Esa es la autorización máxima de recursos a comprometer durante el año, así como lo define la Ley de Administración Financiera del Estado. Por otro lado, eh, los gobiernos regionales, como cualquier otra institución pública, maneja una caja, ¿ya? Que se le va entregando en cuotas durante el año, en función de lo que es la programación de su ejecución. La caja no es sinónimo de presupuesto, porque tiene que ver con la velocidad a la cual se van desembolsando recursos. Entonces puede ser que en un año, ¿cierto?, haya que desembolsar recursos que se comprometieron el año anterior, que presupuestariamente se registraron el año anterior,
y al término del año, ¿cierto? Haya compromisos que se hicieron en la ejecución presupuestaria, pero que todavía no se materializan los pagos. Y puede ocurrir también, y de hecho ocurre en el caso de los gobiernos regionales, que hay otras fuentes de ingreso que generan caja para los gobiernos regionales distintos del aporte fiscal. Entonces, la caja que manejamos nosotros como Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, corresponde a la caja que está asociada al aporte fiscal. Pero cuando hay otras fuentes de ingreso y otras fuentes de liquidez, entonces hay recursos líquidos que tienen las instituciones, en este caso los gobiernos regionales, que algunos tienen un uso más restringido, otros menos. Y el tercer elemento es la habilitación para gastar, ¿cierto? Porque el que yo tenga un marco presupuestario no quiere decir que pueda gastar libremente sin tener que licitar, adjudicar contratos, etcétera. Y en el caso de los gobiernos regionales, por supuesto, igual que cualquier servicio público, requiere un proceso administrativo para habilitar esos gastos, proceso administrativo que además se ha complejizado en función de una serie de controles y normas que se han ido incorporando a la ley de presupuesto. Entonces hoy día tenemos, en relación a los reclamos de los gobernadores, tenemos situaciones que pueden corresponder a cualquiera de estos tres temas. Puede ser que, ¿cierto?, sientan que les falta presupuesto, que tiene que ver con la velocidad a la cual comprometieron recursos durante el año, y ahí sabemos que han estado relativamente bajos en la ejecución de su presupuesto. Pueden ser problemas de habilitación para gastar, es decir, que no se han completado los actos administrativos para efectuar un pago, o pueden ser temas de caja que tienen que ver con que si está la liquidez suficiente para efectuar esos pagos. Entonces la directora va a explicar cada uno de estos temas, pero lo que desde ya le puedo señalar al presidente es que, siendo distinta la situación de distintos gobiernos regionales, se ha estado trabajando uno por uno con cada uno de ellos para ver efectivamente dónde hay una diferencia entre lo que ellos identifican como problema y lo que hemos visto nosotros. Lo que no corresponde a esa discusión es un tema distinto, que es decir que por ser gobierno regional yo soy dueño de mi presupuesto y yo hago lo que quiero con mi presupuesto, porque mientras los gobiernos regionales estén dentro de la ley de administración financiera del Estado, mientras estén dentro de las normas del presupuesto, tienen que sujetarse a ciertas reglas que son comunes a otros servicios públicos. El día que pasen a un estatus distinto, que sea más parecido a las municipalidades o algo por el estilo, por supuesto ahí la situación cambia, ¿ah? Ahí ocurre que ¿cierto? Por ejemplo, los recursos que tienen, si no se gastan durante el año, se pueden incorporar al año siguiente. En fin, hay una serie de elementos que son distintos, ¿ah? Entonces, algunos gobernadores han hecho un planteamiento más de principio, ¿ah? De este tipo, pero claro, pero mientras no perfeccionemos la legislación que lo implemente, no podemos simplemente simplemente de un acto individual, ¿cierto? Establecer de facto un régimen presupuestario distinto. ¿Mm? Eso sería por mi parte, presidente, y como Gracias, digo, hay una ministro. presentación que Diputado trae Mellado. Antes que se vaya el ministro, lo que pasa es que no es solo los gobiernos regionales. Se está viendo una falta de caja también en el MOP, el MIMBU, donde no le están pagando a las empresas. Es más, para las obras que están en desarrollo, se deben hacer los estados de pago, no hay tampoco los oferentes que tienen que tomar el anticipo, en el caso del MOP, no lo están haciendo, no, porque dicen que no hay caja en región, no le ha llegado la caja para hacer eso, ya está licitado, está todo. Es más, está firmado todo lo que es los procedimientos. Y las obras se están iniciando y no cuenta con los recursos para cancelar los anticipos. Entonces nos dicen, bueno, dejen que nosotros podamos cursar los estados de pago para factorizar. Y el anticipo nos lo pagan con presupuesto 2025 en febrero o marzo. Entonces, pero díganos, me dice, porque nosotros tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar gente, están las empresas de la Cámara de la Construcción, por ejemplo, tan complicadas con el Servio y están más complicadas con el MOP. Entonces, hay licitaciones cerradas, ¿ya? Para llegar
están en obra y ya llevan un mes y no les llega plata, caja desde octubre. Y sobre los gobiernos regionales, ministro, con todo respeto, creo que en el caso de mi región de la Araucanía, la deuda en 38.000 millones, desde septiembre, que no la salvo 5.000 millones que le dieron en noviembre, el resto no hay. Y no se han podido pagar el 8% del FNR, no se han podido pagar los servicios de agua potable rural, no han llegado los recursos de la Corporación de Araucanía, etcétera. O sea, lo que dicen los gobernadores, oye, si no va a haber plata para fin de año, díganos y nosotros no licitamos el 8%, pero díganos. Pero ya cuando está licitado, hecho todo, hay que pagarla. Entonces, el problema ahí se produce, ministro, no solo en los gobiernos regionales, sino que también el MOP y el Servio están con problemas de caja, pero sí los empresarios les piden de que puedan generar, para poder hacer el confirming o el factoring, puedan efectivamente poder verlo y poder facturar un estado de avance de obra para poder pagar la caja en diciembre y esperar el anticipo de esa obra que debería haber sido al inicio, hacerlo con el presupuesto 2025 en febrero. Pero no para la máquina, porque si no va a parar la máquina de muchas empresas que van a ir a quebrar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Yo, si no hay colegas que quieran hacer consulta, quiero por lo menos hacer una yo al comienzo y antes de darle la palabra a la directora de presupuesto. Esto obedece, sin lugar a dudas, a una situación mucho más compleja, mucho más profunda. En la propia discusión del presupuesto es cuando los colegas de derecha eh, pusieron el punto de rebajar el presupuesto para el 2025. Y parte de la rebaja de ese presupuesto, efectivamente, dado además lo complejo que ha sido el poder recaudar los dineros que estaban presupuestados, que tampoco eso ha sido posible, por lo menos, y ahí hay otro juicio, otras críticas que vamos a verla en otro momento. Yo me imagino que aquí lo que ha tenido que hacer su administración, ministro, es efectivamente intentar recaudar los dineros para poder dar cumplimiento a todos los compromisos que están pendientes fundamentalmente en materia social. Y además tampoco se nos ha permitido avanzar en reformas que son fundamentales para la atracción de recursos permanentes. Entonces, el tema es complejo. Ahora, el punto que aquí están todos los ministerios con una rebaja considerable, pero cuando esto se apunta a los gobiernos regionales, yo no sé si se está viendo por parte de muchos gobiernos regionales, efectivamente ha habido una baja en cuanto a los cumplimientos del gasto. ¿Ah? Que eso también hay que decirlo, que es fundamental. Pero en el caso particularmente de la región que yo represento de Magallanes, ha estado por sobre la media con el cumplimiento del gasto y se le restan 7.300 millones de pesos, más del 10% del presupuesto. Entonces, y además se resta del FAR, que supone que es este fondo de apoyo a las regiones. Bueno, es ahí donde se le saca una cantidad de dinero que es crucial para los proyectos de vivienda que van a generar más mano de obra, más movimiento económico en el territorio de la región. Y me imagino que esto mismo pasa en todos los territorios. Entonces, yo entiendo que hay un problema general. Yo le quiero pedir, ministro, antes que se vaya, que un poco su postura la plantee desde su experiencia, desde su visión, en la situación en que Chile hoy día se encuentra. ¿Ah? Ahí entre en broma y en serio, mire, no hay plata. Bueno, hay o no están los recursos, efectivamente, primero para dar cumplimiento a lo que queda del año esta semana y para dar cumplimiento al presupuesto que votamos hace pocos días atrás para el 2025. Porque si hoy día tenemos estos desfases y es necesario acudir a lo que se está haciendo, ¿qué ocurre el 2025 cuando además tenemos un escenario internacional complejo, un escenario nacional complejo? Faltan atraer más recursos permanentes. Entonces, un poco su visión en breve sobre este tema, ministro. Sí, gracias, presidente. A ver, yo diría, primero que nada, para responder al punto que hace el diputado Mellado, em, el presupuesto en realidad empieza, para todos los efectos prácticos, empieza a ejecutarse antes de que comience el año. Empieza a ejecutarse una vez que está publicada la ley de presupuesto y esta, a partir de ahí, habilita para una serie de actos administrativos que están ligados a la ejecución del presupuesto siguiente. En este momento nos falta, no sé, una semana probablemente para que se publique la ley de presupuesto. Entonces, muchos de los temas que él mencionaba, a partir de ese momento se pueden resolver. No estamos particularmente atrasados, la ley de presupuesto además
se puede publicar parcialmente cuando hay algún, como en este caso, ¿cierto? Alguna objeción en materia constitucional, esa parte se excluye de la publicación y se incluye una vez que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Así que en eso yo diría probablemente parte importante de los problemas que él comenta van a estar resueltos una vez que ya pueda empezar a comprometerse recursos de la del presupuesto siguiente. Y respecto a los temas más generales, bueno, por supuesto hay una situación fiscal que es más estrecha del lado de la ejecución del presupuesto y del lado de la caja. ¿Ah? Por el hecho de que la caja está limitada por el límite de endeudamiento, el uso de otras fuentes de liquidez. Ahora, lo que ocurre en este punto es que históricamente los servicios públicos han estado acostumbrados a funcionar con una mayor holgura de caja. ¿Ah? A mí me tocó en el 2000, de haber sido por ahí por el 2003, eh, eh, implementar en la División de Finanzas Públicas en un momento en el cual había una gran cantidad de recursos en la cuenta única fiscal, en las cuentas subsidiarias y una multiplicidad de cuentas bancarias que tenían todos los servicios públicos. Había mucha caja y eso tenía un costo de oportunidad, que era que esos recursos podían estar ganando intereses en un depósito, etcétera, pero sin embargo estaban repartidos en muchas cuentas corrientes. En aquel momento hubo también mucho reclamo, qué sé yo, pero porque había, en fin, los servicios públicos estaban acostumbrados a funcionar de otra manera, pero una vez que ya se entró en rodaje, ya la situación se normalizó. En este caso también hay casos en los cuales los servicios públicos sienten que están más limitados de lo que realmente están. Pero, por supuesto, respecto a los casos particulares que aquí se han mencionado, obras públicas, vivienda, gobierno regional de Magallanes, de la Araucanía y la directora de presupuesto se puede referir a esos casos. Solo quisiera mencionar un elemento adicional que tenemos en el caso de los GORE que no es ni del marco global de caja, ni del marco global presupuestario, que es el de las habilitaciones de gasto. Porque aquí tenemos que acordarnos que el año pasado, cuando se discutió el presupuesto 2024, se introdujeron muchas restricciones y muchos procedimientos para ejecutar el gasto, particularmente de los gobiernos regionales. Y eso ha dificultado la ejecución del presupuesto durante todo el año y ha hecho que para final de año haya más resoluciones pendientes, se vayan acumulando más actos administrativos para ejecutar el presupuesto porque por todos los requerimientos que se le agregaron en las glosas presupuestarias. Eso lo simplificamos, lo simplificamos en la ley, en el proyecto de ley de presupuesto para el 2025. Por lo tanto, ya para el próximo año hay una parte de eso que debería estar un poco más, debería ser más fácil de ejecutar. Hay algunas cosas que propusimos que no, lamentablemente no tuvimos los votos o el apoyo suficiente para incorporarlo, pero en definitiva aquí hay que encontrar el balance correcto, ¿ah? Entre la disciplina fiscal, el manejo eficiente de la caja y ¿cierto? La expedición de los actos administrativos para que las instituciones puedan funcionar con mayor agilidad. ¿Mm? Gracias, ministro. Lo liberamos para su otra comisión y nos quedamos con la directora de supuesto. No sé si algún colega quiere hacer alguna consulta. Directora, la escuchamos. Muchas gracias, presidente. Yo me voy a ver los temas en detalles que el ministro ahora dijo de manera más general. La idea es revisar como los gobiernos regionales y entender bien de fondo cuáles son los problemas que hoy día tenemos en aquello, haciendo esta distinción también, como lo dijo el ministro, entre lo que es la administración del presupuesto misma, la caja y las habilitaciones legales. Por eso me gustaría volver a unas láminas más atrás, a la lámina 8, que donde tenemos la siguiente, donde tenemos la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales en el año 2024. De todas maneras, al final me voy a referir también al tema MOP y MIMBU.
Este año la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales es de 900.000 millones de pesos a noviembre, a noviembre de este 2024. Cuando vemos esta tabla, observamos que el presupuesto vigente de los gobiernos regionales es de 1,4 billones. Los ingresos percibidos por los gobiernos regionales son 1,2 billones y el gasto ejecutado son 900.000 millones. O sea, existe un saldo presupuestario entre los ingresos percibidos y el gasto ejecutado de 300.000 millones de pesos. Una manera de verlo es que el gasto ejecutado es el 75% de los ingresos transferidos o que el gasto, o que se han transferido el 85% del presupuesto vigente. Em, Uno revisa y este saldo presupuestario en algunos lugares es más grande que otros. Por ejemplo, en el caso de Antofagasta, de ingresos percibidos por 114.000 millones de pesos, su saldo presupuestario es de 70.000 millones de pesos. Hoy día, por ejemplo, salió una noticia en Antofagasta que dado el ajuste o el ajuste fiscal de DIPRES no se podrían estar pagando un arriendo. Pero la verdad es que Antofagasta es uno de los gobiernos regionales por lejos que tiene más ingresos propios. Em, Además que ya se han traspasado 114.000 millones de pesos, entonces incluso si fuésemos absolutamente restrictivos y hubiésemos traspasado 114.000 millones de pesos y no se puede pagar un arriendo, es complejo de entenderlo para nosotros por lo menos. Luego tenemos otros casos donde también existe un saldo presupuestario importante y la pregunta es, ¿por qué están estos saldos presupuestarios? Y eso es lo que queremos en la presentación tratar de dilucidar, porque como dijo el ministro, esto se debe a distintas cosas y estamos hablando de un saldo presupuestario que no necesariamente es un saldo de caja. En el caso, y solamente como modo de recordatorio, nosotros tenemos que la ejecución presupuestaria se registra en base de vengada. Eso significa que se registra la ejecución cuando se implica un reconocimiento de los ingresos y los gastos en el periodo que se generan, independiente de cuando se reciben o se pagan efectivamente, o sea, independiente de la caja. Ya desde el 2004, la contabilidad, que es el principio universal contable, es que la ejecución se hace en función del devengo, o sea, de cuando se hace el compromiso y no de cuando se transfiere el compromiso. Los gobiernos regionales, que también tienen ejecución en base de vengada, eh, han tenido la diferencia, es que a partir del año pasado, toda la transferencia a privados, por ejemplo, ya no es en base, o sea, es en base de vengada, pero sujeto a la rendición de cuentas. Entonces ellos no pueden devengar, o sea, ejecutar el gasto si no hay rendición de cuentas de los privados. Lo cual vamos a ver que se aleja la regla general y hace más difícil hacer el seguimiento de cuánto realmente han ejecutado, porque si bien traspasan los recursos, no ejecutan porque no tienen la rendición de cuentas, que es un tema especialmente complejo. Entonces, ahora ya pasando más adelante en la presentación, tenemos administración presupuestaria, caja y habilitaciones legales. Y cuando vemos la administración presupuestaria del gobierno regional, acá pusimos un ejemplo de un gobierno regional que es el de Arica, podría ser cualquier otro gobierno regional, pero lo que uno vota en la ley de presupuesto y lo que tienen ustedes en la comisión mixta y los distintos trámites de la ley es el programa presupuestario, la partida 31, el programa 02 del programa de inversión regional, como también el de funcionamiento, donde se lista cada uno de los gobiernos regionales con sus montos asociados de gasto. En el caso, por ejemplo, de Arica, tiene un presupuesto inicial de 52.000 millones de pesos. Luego ellos tienen que abrir ese presupuesto y en abrir ese presupuesto se ponen los ingresos y los gastos de cada uno de los gobiernos regionales. Ese presupuesto se va, como lo hemos discutido en la ley de presupuesto, se aprueba por el CORE, se visa por la IPRES, se toma razón de la Contraloría y cualquier movimiento presupuestario de este presupuesto se requiere el mismo procedimiento: aprobación CORE, visación de IPRES, toma razón de la Contraloría. Si aquí observamos, y esto es importante, lo decía el ministro, en los ingresos tenemos que los gobiernos regionales pueden tener renta de la propiedad, producto, por ejemplo, de ventas que hagan de algún inmueble, otros ingresos corrientes, producto de multas y sanciones. Tienen el aporte fiscal, que por supuesto es la parte de ingresos más relevante o una de las más relevantes que tienen, recuperación de préstamos, ingresos por percibir y además un listado de otros ingresos que también en algunos casos estos ingresos, en especial en lo que viene en la Subsecretaría de Bienes Nacionales y de Casinos y Juegos, no pasan por la asignación de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, sino que van directo a los gobiernos regionales.
Entonces, en este caso, uno puede revisar cuánto de la ley inicial, del presupuesto vigente y cuánto efectivamente se ha transferido. En el caso de Arica, por ejemplo, tenemos de los 57.000 millones de pesos, se han transferido 54.000 millones de pesos. Eso es muy distinto. Este es un buen caso en el sentido de que después vamos a ver que los gastos que tiene el gobierno regional de Arica son de 42.000 millones de pesos. Existe una diferencia, un saldo presupuestario de 11.000 millones de pesos. Interrumpirle, doctora. Dado la estrechez presupuestaria y el cómo se está redistribuyendo, tanto de los gobiernos regionales, ministerios, etcétera, ¿qué pasa con algunas regiones? Yo siento que hay un castigo. En el caso, voy a poner el ejemplo nuestro, de Magallanes. Tiene el FNR, tiene lo que corresponde por casino, tiene el Fondema, que es un fondo de desarrollo regional propio, que no lo tiene otra región, y tenemos lo que tiene que ver con la zona franca. Algo de royalty, sí, y la zona franca. Entonces, yo siento que cuando hay gobiernos eficientes que tienen otros ingresos, se le está castigando y efectivamente se le está restando dinero de este fondo que se traspasa por parte del gobierno central a las regiones. O sea, particularmente estoy poniendo el ejemplo de lo que yo represento de Magallanes. ¿Es tan así, directora? En el único caso que podría ser así es porque cuando se hace el ajuste fiscal, ya se entregó todo el aporte fiscal disponible y se hace en los otros fondos que se entrega de manera nacional. En el caso de Magallanes entiendo que fue, no sé si usted me dijo del FAR, pero estaba chequeando y parece que fue de otro del FAR, porque a ver, la totalidad del aporte fiscal ya se había entregado. Entonces, por eso en ese caso en particular, y dado que el FAR solamente financia proyectos de transporte, se hizo esa rebaja en el FAR. Pero a priori no recuerdo otro caso que hayamos hecho una rebaja de otro fondo que no sea el fondo principal, o sea, el aporte fiscal libre, que es lo que Ya. es directo del gobierno regional y no tiene otra ley como por ejemplo patentes mineras o patentes geotérmicas que tienen leyes asociadas y muchos de esos recursos de hecho van como casino y juegos que van directo a la cuenta del gobierno regional. Acá yo les traté de describir cómo el presupuesto cada Disculpe, regional. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que las explicaciones, directora, me parecen atingentes, me parecen bien, pero me quedo con las palabras del ministro. Y fíjense que lo que dijo, que en una semana más, si salía del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Se iba a empezar a usar fondos de 2025 para empezar, o sea, ya no queda plata en 2024, para ser claro, digamos, y se va a empezar a utilizar el presupuesto 2025 para, es lo que dio a entender el ministro cuando hablamos del MOP, cuando hablamos del Servio, para que los empresarios pudieran factorizar y ocupar las platas y el próximo año. Entonces, si es así, a los gobiernos regionales, que tampoco le están entregando los recursos, le van a empezar a pagar con el presupuesto 2025, dada la baja de recaudación que hubo en este año. Directora. Y quizás podemos volver entonces a la lámina 8 de nuevo. Acá. Uno observa el porcentaje de ejecución de los recursos por cada uno de los gobiernos regionales. En el caso de nombré Antofagasta, que ha percibido ingresos por 114.000 millones de pesos, tiene un gasto ejecutado por 45.000 millones de pesos. En Coquimbo, que tiene ingresos por 61.000 millones de pesos, 61.000 de 69.000 millones de pesos, o sea, se ha entregado hartos recursos, tiene un gasto ejecutado de 36.000 millones de pesos. En Araucanía, que ha dado ingresos por 95.000 millones de pesos, tiene un saldo ejecutado, un gasto ejecutado de 86.000 millones de pesos. Entonces, acá, y es lo que la presentación entra en ese detalle de por qué, en el fondo, si se han entregado recursos a los gobiernos regionales, el gasto ejecutado es tan bajo. Porque efectivamente uno hace ajustes fiscales o hace asignación de caja en función del ejecutado y la caja. Pero, directora, yo Siempre lo tengo, hacemos. o sea, a la pregunta que Siempre usted, hacemos. a la pregunta que usted hace del por qué, ¿no es cierto?, se ha ejecutado
tampoco en algunos territorios. Mire, en el caso de Magallanes, desde septiembre, ustedes, la DIPRES, no visó las resoluciones. No visaron las resoluciones y esto retrasó todo por 4 meses. O sea, ¿dónde está entonces la responsabilidad? No está solo radicada en las administraciones de los gobiernos regionales. ¿Cuánto de responsabilidad también tienen ustedes? Porque a mí, por ejemplo, dice, mire, de septiembre DIPRES no visó nuestras resoluciones que modifican el presupuesto, deteniendo la ejecución presupuestaria por 4 meses. Algunos ejemplos: número 54, adquisición de inmuebles para Mejor Niñez, mejoramiento móvil de salud para Magallanes, transferencia de recursos a Cercotec, etcétera, etcétera. Entonces, nos estamos chuteando las responsabilidades. Efectivamente, puede que haya una muy baja, muy bajo gasto, y pueden que haya administraciones que no sean tan eficientes, pero no toda la responsabilidad queda radicalizada en las estructuras de los gobiernos regionales. Por eso quiero terminar la presentación. Primero, porque como dijo el ministro, hay problemas que son de administración presupuestaria, otros problemas que son de caja y otros problemas que son de habilitación legal. Entonces, en términos de presupuestario, hay un primer problema que acá sale el tratamiento de los ingresos propios. Efectivamente, a veces los gobiernos regionales piden ingresos al nivel central cuando tienen ingresos propios. Entonces ahí el problema, pueden estar pidiendo recursos que en realidad ya tienen por ingresos propios y hay que regularizarlos. Eso va en línea también con que ellos sean menos dependientes del nivel central, y a veces cuando hay reclamo de caja, en realidad la diferencia que tenemos con los gobiernos regionales, hay que ver cada caso, es que nos están utilizando los gobiernos, los ingresos propios. Mejor ejemplo de eso puede ser el gobierno de Antofagasta. Luego, hay otro problema, que la ejecución hoy día está muy desanclada de la ejecución general que tiene el resto del gobierno central. O sea, para las transferencias al sector privado, los gobiernos regionales en el 2023 se devenga cuando se transfieren los recursos. Para el 2024, la ley de presupuestos lo cambió, porque fue acá un acuerdo de la comisión mixta, donde el gasto se venga cuando se realiza la rendición de cuentas. ¿Y cuál es la regla general para esto? Es que el gasto se venga cuando se transfieren los recursos. Entonces, parte de esa mala ejecución no tiene que ver con que no estén los recursos, no tiene que ver con que se haya demorado algo, sino que tiene que ver con que ellos no pueden ejecutar, aunque hayan transferido los recursos, si es que los privados no hacen rendición de cuentas. El 8% es un caso como insigne de aquello, que son varias transferencias pequeñas y eso no funciona. Luego, en gasto, o sea, en caja, también como para dilucidar los posibles problemas de caja que existen o no existen, cuando un gobierno regional pide una caja, ¿qué se considera? Los recursos que ya se han entregado, la ejecución que tienen y los recursos residuales en sus cuentas. Hoy día, en las cuentas residuales de los gobiernos regionales hay aproximadamente 300.000 millones de pesos. Entonces, para nosotros, desde la Dirección de Presupuestos, es muy complejo cuando nos dicen, me falta plata, y yo voy a la cuenta y veo que tienen 5.000, 7.000, 20.000, en algunos casos 50.000 millones de pesos. Y te digo como, ¿por qué me estás pidiendo más caja cuando ya te he dado más del 85%? Y además veo que tienes cuentas. Claro, y lo que también decía el ministro, eso es un problema porque la plata se va posando y va perdiendo. O sea, es un costo financiero para nosotros importante, que se va perdiendo en el caso que esté en posada esos recursos. Ellos dicen, no, acá tenemos recursos que nosotros no podemos tocar por distintas razones. Y lo que nosotros le hemos pedido desde antes de septiembre de este año es que entonces separen esos recursos. Si bien no hay ninguna norma que te lo impida, es como complejo, entonces separen esos recursos, pongan fondos de terceros, garantías, etcétera, en una cuenta y lo otro en cuentas distintas. Y eso hace harto rato se lo hemos pedido. Ahora quedó por la ley de presupuesto en el artículo 44, quedó que era un mandato, porque efectivamente hay una como proliferación de cuentas que es muy poco eficiente desde un punto de la administración de recursos tener tan fraccionada como dice el diputado de la caja. Y eso le pedimos que muéstreme cuál es su resto y cuáles son sus transferencias aparte, porque cuando uno ve a simple vista, dicen el resto de los recursos son 224.000 millones de pesos, los fondos de terceros son por 74.000 millones de pesos, o sea, hay 200.000 millones de pesos que hoy día están emposados. Y ellos cuando después, claro, dicen, no, es que en realidad esto corresponde a esto, entonces sepárelo, sáquelo de esa caja.
Y efectivamente en un momento de estrechez fiscal, obviamente uno le pide como que maximizar, porque si no, bueno, si no fuese en un momento de estrechez fiscal, igual posiblemente se lo estaremos pidiendo porque no tiene como una racionalidad financiera eh, la, la cantidad de recursos aposados. Entonces hoy día, también en términos de la caja, efectivamente hemos trabajado con cada uno de los gobiernos regionales para detectar cuánta subejecución es por el problema que tenemos de que no pueden ejecutar mientras no se rindan los recursos, pero ya se traspasaron los recursos, cuánto es porque tienen caja que no están utilizando por distintas razones y cuánto es porque simplemente hay subejecución y subejecución. En el caso, y esto, sobre todo el traspaso de caja, Diputado Mellado. Directora, lo que pasa es que aquí hay temas en los gobiernos regionales, sobre todo de que hay pagos del 8% que están frenados y con temas adjudicados, ya algunos con una parte entregada y falta la segunda parte porque nosotros colocamos en el presupuesto que se necesitan dos pagos, ¿ya? También hay sueldos, ¿cierto? En pagos aquí, porque entonces, ¿cuán rápido va a ser? Porque empieza la suspicacia por el tema de la baja de ingresos fiscales. Entonces, efectivamente, yo me quedo con lo que dijo el ministro, que va a empezar a utilizar el presupuesto 2025. Entonces, sinceremos este tema, si o sea, si efectivamente se equivocaron en el cálculo de ingresos, bueno, pero entonces hagamos el 2025 y en una semana más le decimos a los gobiernos regionales, pero hay gente sin su sueldo desde octubre. Entonces, aquí hay un tema sin que se paga el 8%. Hay gente que no han llegado los recursos de las corporaciones, los funcionarios tampoco están. O sea, hay temas realmente complicados y no se le está pagando a la gente los APR, por ejemplo, en mi región. Entonces es complicado que se esté paralizando a las pymes, sobre todo, que viven de este tema y que necesitan pagar esa plata. Entonces, sinceremos el tema, si eso es lo que, por eso le pedimos que viniera, sinceremos el tema. ¿No hay plata? No hay plata. 2025, ok. Te van a tener que esperar una semana más para recibir los recursos. Díganselo. Y lo que más piden es que nos hubieran dicho antes, no hubiéramos licitado por igual que el diputado Bianchi, desde septiembre a mi región de la Araucanía no le han llevado la caja por la fecha de solicitud el 4 de agosto y le llegaron 5.000 millones el 21 de noviembre, o sea, 38.000 millones que no le han llegado. Y la verdad es que está detenida la región, los pagos ya comprometidos, y sobre todo la gente. Eso me preocupa. Entonces, sinceremos, directora, ¿para qué sinceremos este tema? Gracias, diputado Mellado. Diputado Donoso. Sobre el punto, presidente, por su intermedio de la directora. Yo creo que lo que nos interesa es una declaración fundamental, digamos. Es decirle a los proveedores, a los funcionarios, que se les va a pagar. Porque lo que quedó la semana pasada en la declaración de los gobiernos regionales es que no se les va a pagar o se va a pagar con presupuesto 2025. Cuando le hablan de presupuesto 2025, ellos esperan en abril del próximo año. Entonces, es darle un grado de seguridad y decir, ¿sabe qué? Esto se va a pagar porque la liquidez de una u otra manera va a estar de los gobiernos regionales para pagar lo que efectivamente deben y hay un plazo máximo de tanto. Porque con esa seguridad yo le digo al menos a las personas, ¿sabe qué? Uno va a tener la plata y le digo a las empresas, ¿sabe qué? Usted puede pedir un crédito hasta tal fecha. Lo que no puede hacer esa persona es empezar a decir, no sé esta semana, no sé la próxima, pero no le puede decir lo mismo a los trabajadores, no le puede decir lo mismo a los proveedores, no le puede decir lo mismo al banco. Yo quiero, sobre el punto, director, antes de la palabra, que yo encuentro que la pregunta que han hecho los colegas, tanto Mellado como Donoso, son del todo atingentes. Mire, la señal que por lo menos todos percibimos en su momento una vez que se reunieron los distintos gobernadores y sale esta declaración de este faltante de más de 4.400 millones de dólares, etcétera, la señal para afuera es que no se podía dar cumplimiento a lo que ya estaba contraído. Yo igual entiendo, y corríjame si entiendo mal, que dado el que la DIPRES eh, toma estos recursos desde los gobiernos regionales, no se hizo jamás dejando a los gobiernos regionales sin plata. Es decir, todos pudieron haber cumplido, quiero entender así. Pero para aquellos gobiernos que aún
no puedan dar total cumplimiento, está el uso del presupuesto del 2025, que pueden efectivamente usarlo una vez apenas sea promulgada la ley. Y eso también es lo que entiendo. Entonces, la señal que hay que dar para afuera, directora, es muy importante, tal cual lo ha dicho el diputado Donoso, el diputado Mellado. La cantidad de pymes, la cantidad de funcionarias, funcionarios, de todo lo que gira en torno a un territorio, una región, hoy día hay una legítima preocupación. Y sería bueno bajar un poco esa preocupación y transparentar lo que viene en las próximas semanas con los cumplimientos que cada gobierno regional tiene que hacer, directora. Gracias, presidente. O sea, aquí, de nuevo, el ajuste fiscal a los gobiernos regionales ya se hizo, entonces no se puede deber plata de recursos que ya fueron rebajados de su presupuesto porque porque cuando se rebaja el presupuesto no puede ser contra gasto ya o ejecutado o compromiso ejecutado, sino que en función de una subejecución. Entonces, el ajuste fiscal, que a priori entiendo que ya se hizo en todos los gobiernos regionales, no puede ser una explicación para que no se pague una cuenta. Eso es lo primero. Entonces, por eso se mezclaron todos los temas y estoy tratando de separar los temas. Segundo, entonces es porque hay poca caja y poca liquidez. Hoy día, ¿por qué no hemos entregado más recursos a cada uno de los gobiernos regionales? Es porque vemos que hay 200.000 millones de pesos que están aposados, que en teoría nos explican que son fondos de terceros, que aún así esos fondos de terceros hay de todo, porque hay temas que son de garantía, otros fondos que son de terceros, pero en realidad eventualmente sí se pueden utilizar, bueno, hay de todo, pero por eso lo dejamos en el próximo, en la ley de presupuesto, un artículo en sí mismo que tenga este orden, porque es algo que hemos pedido hace harto rato. Eh, Luego, ¿por qué puede, o sea, si hay una resolución y hay un estado pendiente que no se ha cursado y hay un estado de pago pendiente de esa resolución, ahí estamos en un problema más grave porque se hizo un estado de pago sin una resolución, por mucho que se demore, siempre hay que esperar la resolución. Ahora, ¿qué pasa cuando hay resoluciones que se atrasan? Estoy de acuerdo en que el tiempo de las resoluciones puede ser el no óptimo, pero es también por la cantidad de resoluciones que tenemos que revisar. O sea, lo que se hace en términos de los gobiernos regionales es igual a todo, a la totalidad de todas las otras modificaciones presupuestarias que tenemos para el gobierno central. Entonces estamos, por ejemplo, una resolución puede ser cambiar 20 millones de pesos que iban para la universidad XX a 20 millones de pesos a la universidad II. Y efectivamente yo, por eso, más allá de cualquier cosa, creo que tenemos que avanzar en lo de regiones más fuerte porque creo que es incompatible hoy día el nivel de modificaciones presupuestarias y todo que pasa por la dirección de presupuesto frente a lo que está haciendo el trabajo de cada uno de los lugares, pero eso es un tema en sí mismo. Em, entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo con cada uno de los gobiernos regionales? Es viendo ya, tu ejecución es tanto, tú dices que te demos tantos recursos, pero yo veo que tú tienes acá tantos recursos. Explícame bien por qué entonces no puedes ocupar estos recursos. Ya, en el caso de la Araucanía, ellos establecieron como un monto de 35.000 millones de pesos, pero son 35.000 millones de pesos si se pagara, o sea, si uno pensara que tiene una ejecución del 100% a final de año, que tampoco va a ser. O sea, y ahí hemos visto, y en otros casos de otros gobiernos regionales ya se hizo una asignación de caja el viernes, hay varias que vienen el día de mañana y se van a ir así haciendo, Y, pero en el fondo necesitamos despejar a ver, todo. despejemos lo siguiente, porque aquí Mm. yo quiero recordarme lo que dijo el ministro en su presentación, que los gobiernos regionales, al entregársele el presupuesto, eh, se cree que el total del presupuesto les pertenece. ¿Ah? Y efectivamente aquí esto, si tuviera una descentralización fiscal, un modelo similar a los municipios, podría ser así, pero no es así hoy legalmente. Entonces lo que yo entiendo es que Hacienda, DIPRES, dado que no se ejecutaron todos los dineros, dado que hay una baja ejecución, dice, mire, aquí tenemos tanta cantidad de plata, dado la estrechez económica que tenemos, sacamos esta cantidad de plata y la redistribuimos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? O sea, todo esto, porque esto no se daba anteriormente de la magnitud que lo estamos viviendo ahora, directora. Esto tiene que ver con la estrechez económica que hoy día enfrentamos como país. Que, de nuevo, o sea, hay temas que el ajuste fiscal que se hizo tiene que ver con las rebajas comprometidas en función de lo que hemos hablado ya de la ley de presupuesto y todo eso. Los, los, no, de este año, Sí, también hemos dicho en los informes de finanzas públicas que hay una rebaja aproximada de 1.000 millones de dólares.
eso tiene que ver con la estrechez fiscal propiamente tal. Ahora, si hay problemas de saldos por ejecutar presupuestario, como yo les mostraba, si hay problemas de caja, eso tiene que ver con la estructura presupuestaria que tenemos hoy día con los gobiernos regionales, que hace muy difícil hacer el control de la caja que estamos teniendo en cada uno de los gobiernos regionales, porque cuando vamos a ver, hay una cantidad importante de recursos apostados. O sea, si nosotros pensamos el presupuesto de los gobiernos regionales es de 1 billón, hoy día el vigente es 1,4 billones, y la caja posada son 200.000 millones de pesos. Entonces, el IPS, que tiene un presupuesto, no sé, tiene toda la PGU, todos los beneficios sociales, digamos 10 billones de pesos, tiene, en general su caja va entre los 70.000 millones de pesos, o sea, tiene menos y es 10 veces más grande que en los gobiernos regionales. Entonces, hay algo que mirar ahí. O, por ejemplo, el MOP también tiene reservas de terceros. El problema que tenemos en MOP con la caja es otro, es que tienen infinitas cuentas y tienen una caja muy fraccionada y entonces es muy difícil después ir haciendo una adecuada administración financiera. Ese es otro problema, pero en el caso de los gobiernos regionales es muy complejo cómo hacer el cruce entre presupuesto y caja, que son caminos separados, pero que tienen que conversar. Y por eso estamos pidiendo que reconozcan sus ingresos propios, que separen cuentas cuando tienen que separar, que en el fondo nos puedan explicar cuándo se han traspasado recursos, pero falta la rendición pendiente y por eso no se pueden devengar. Entonces, y estamos solucionando eso, y por eso vamos a solucionar esto, y hemos ya avanzado con el GORE del Bío Bío, hemos avanzado con el GORE de Ñuble, y así hemos ido avanzando con GORE a GORE, pero también necesitamos esa respuesta antes de ejecutar simplemente los recursos, y con el GORE de Araucanía también en este caso está asignada una caja para el día de mañana. Diputado Donoso tiene la palabra. Presidente, yo entiendo por lo que nos explica la directora de presupuesto, es que se va a pagar. Lo que quiero es que ella lo diga, porque esa seguridad es brutal para quienes esperan que se les pague. Entonces, es decir, lo que se autorizó el pago con resolución se va a pagar. Y entiendo que es más difícil responder el cuándo porque va a depender de qué velocidad tenga cada gore, pero al menos decir se va a pagar. Diputado Romero tiene la palabra. Presidente, disculpe que tuve que salir un segundo, pero una pregunta, porque hay algo que no entiendo más o menos en la línea de lo que dice el diputado Donoso. Efectivamente, antes de salir, la directora decía, por ejemplo, puso el caso Antofagasta, que tiene un presupuesto ejecutado a bastante bajo, pero tiene muchos ingresos ya que han sido entregados. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo van a ser, a lo mejor, perdonen que lo diga tan coloquial, pero tan lesos los gobernadores regionales de ir a reclamarle al gobierno por un recorte que se supone que le hicieron teniendo plata en caja? Lo que yo tiendo a pensar es que esa plata en caja, de una u otra manera, tiene un destino. O sea, yo no sé si les pasan plata, y eso tal vez me perdí la explicación, si les pasan plata porque sí, o hay fondos que se le asignan a los gobiernos regionales que tienen un cierto destino. Por ejemplo, ya se habilitó, le transferimos estas plata porque se supone que se va a pagar determinada cosa. No me parece razonable la explicación en el sentido de que teniendo plata en caja, o teniendo discursos transferidos, después venga el gobierno regional y diga, oiga, ¿saben? Me están haciendo un recorte. Porque el recorte, y por así decirlo, y el reclamo, viene por lo que dice el diputado Donoso. En fondo que no tienen plata para pagar las cuentas. Entonces, yo aquí en esa parte me pierdo. ¿En qué minuto todos estos fondos que tienen no pueden ser, no pueden ser disponibilizados para pagar estas deudas? Y yo creo que se debe básicamente porque se cometería el delito de distracción de fondos, porque yo tengo la sensación de que esos fondos están destinados a algo. O sea, no puedes usarlo para cosas, a menos que me equivoque. Pero en definitiva, ¿cómo podría ser tan poco lógico que teniendo plata en la caja tú reclames que sea un recorte si tienes plata, por así decirlo? Gracias, diputado, directora. Aquí es importante la diferencia efectivamente entre presupuesto y caja, que el presupuesto es al final la habilitación máxima legal que tienen y las rebajas se hacen en función del presupuesto y lo ejecutado del presupuesto. Entonces, efectivamente hay rebajas que no tienen que ver con que si tengan o no plata en caja, porque la caja son los flujos financieros que tienen los gobiernos regionales. A veces se necesita caja para pagar cosas que eran del presupuesto del año pasado, eso se conoce como deuda flotante, por ejemplo. Em, ¿Y qué es lo que pasa? Es
que a los gobiernos regionales, y creo que eso tiene que ver con que quizás todavía no están asentadas esta idea de los gobiernos regionales, ellos pueden reconocer ingresos propios. Y eso es lo que ha sido uno de los motivos de trabajo con ellos, es que si usted tiene, por ejemplo, en el gobierno regional de Antofagasta tiene los ingresos del litio, que son bastante altos, y por eso tiene el gobierno regional con más ingresos propios. Lo que ellos pueden hacer es reconocer presupuestariamente esos ingresos. Porque como esos ingresos no llegan mediante la asignación de Hacienda, DIPRES, Tesorería, sino que llegan directo a las cuentas de los gobiernos regionales, eso tiene que reconocerse y se pueden utilizar esos recursos. Y eso ha sido un cambio de lógica con respecto a lo que hacían las intendencias, que básicamente el presupuesto no tenían que, o sea, había algo menor que asignar, pero al final todo pasaba por el ok del subsecretario del Interior, del ministra del Interior. Entonces, hoy día ellos primero pueden reconocer ingresos propios y no ha sido tan fácil que reconozcan y hagan uso de esos ingresos propios. Ese ha sido un caso bien generalizado. Y lo segundo es que después con los saldos que hay en cuentas que no son de ingresos propios, sino que son que se han ido acumulando por distintas razones, una razón son los fondos de terceros, que si bien no hay ninguna norma que no te deje gastar durante el año los fondos terceros, sí tienen que estar los recursos Pero, cuando se necesiten. Si ahí estamos haciendo el ejercicio de que separen efectivamente los fondos, porque de lo que yo mostré acá, habían 200.000 millones de pesos en cuentas subsidiarias y 70.000 millones de pesos, perdón, sí, 70.000 millones de pesos por fondos de tercero, que es lo que dice el diputado Romero. Entonces, si hay más fondos en esas cuentas subsidiarias de esos 200.000 millones de pesos que son fondos de terceros, lo que correspondería es cambiarlo a esas cuentas. ¿no será que si uno es gobernador o gobernadora y tiene estos fondos propios, que son acumulables, ¿cierto? O sea, yo todos los años recibo este fondo propio, las cajas, ¿sí? Sí, acumulable. Lo que me convenga efectivamente es no gastarlo para efectivamente no obtener menos recursos de los fondos que se distribuyen desde el gobierno central. Puede que sea algo parecido a eso. Es decir, porque si yo tengo recursos efectivamente que se me entregan al FNR, ¿ah? Bu- voy a tenerlo emposado porque efectivamente el banco me paga y todo, entonces me conviene emposarlo. ¿Ah? Y en algún momento tomar la determinación de un proyecto mucho más grande, pero me es mucho más rentable tenerlos emposados, los fondos propios, y exigirle al gobierno central que efectivamente me distribuya los fondos que corresponden. Hay algo, es así. O sea, yo lo haría así, ¿no? Ocupar el ingreso propio por la espera del aporte fiscal, pero yo creo que en la línea que uno debiese avanzar es que justamente los gobiernos regionales sean menos dependientes del aporte fiscal. O sea, la literatura comparada que mostramos cuando presentamos el proyecto de ley de regiones más fuerte iba justamente en esta línea, de que a medida de que ellos sean menos dependientes del gobierno central, es mejor para el gobierno central y es mejor para ellos, porque también son más dueños de sus actos. Sí, diputado Romero. Presidente, mire, yo estudié Derecho precisamente porque nunca más en mi vida quería ver números. Bueno, la de Providencia dijo otra cosa. Pero mire, es que no me cuadra algo. Si me voy al resumen de la página 9, ¿ya? Y veo los cuadros, el cuadro dice ingresos percibidos. Yo me acuerdo cuando me enseñaron así en clases de contabilidad en la Facultad de Derecho, me decían que los ingresos percibidos son aquellos que ya tienes. O sea, es decir, son ingresos que ya están en tu caja, están en tu patrimonio, ¿ya? Y al lado está el gasto ejecutado. Cuando yo le preguntaba a la directora que no me cuadra la explicación de que o no me cuadra que estos números no me cuadran con la actitud de los gobernadores que están reclamando porque le están rebajando, según ellos, le están rebajando, ¿cómo se llama?, el presupuesto. Cuando ella dice, mire, acá tienen transferidas estas platas. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, Antofagasta, estos ingresos están percibidos, o sea, están en el gobierno regional, y lo que tienen ejecutado como gasto son, por ejemplo, Antofagasta 45.000 millones y tiene percibido 114.000. Entonces, yo no entiendo, si tienen esa plata, pueden pagar a sus proveedores, pueden pagar todo. Entonces, ¿por qué están reclamando? Por eso yo quiero preguntarle al director de presupuesto, ¿cuál es la razón de que hoy día estén ellos reclamando teniendo en cuenta este cuadro nomás? Directora.
Yo entiendo que el reclamo tiene que ver con que hay mucho temor de ocupar, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, los ingresos propios. No sé si hay temor como porque no se puede, siento que sí se puede. De hecho, la ley de presupuesto es explícita en decir, para reconocer ingresos propios tiene que hacer esto y esto y esto, o existe expectativas de que sí o sí lo tenga que poner el gobierno central. En el caso de Antofagasta es muy complejo porque el gobierno central ya puso prácticamente el 90 y tanto por ciento, 99% del aporte fiscal. Pero ahí no me podría ser responsable de cómo, qué es lo que está reclamando cada gobierno regional. Por eso yo decía que, por ejemplo, no, en Atacama lo que nos reclama es más bien no de caja, es de demora en resoluciones. En algunos es, como Ñuble, era una duda más bien de caja. Entonces, todos tienen problemas diferentes. O sea, cada gobierno regional es como un ministerio en sí mismo que atender. Diputada Roja, Camila. Sí, Presidenta, a mí la explicación que usted señala me queda bastante clara, pero creo que sí sería útil para nosotros como parlamentarios, a lo mejor que tengamos identificada la situación de cada una de las regiones, que es lo último que usted decía ahora, que hay algunos que tienen que ver con caja, pero hay otros porque no todos están reclamando lo mismo. Entonces me parece que eso sí sería útil respecto de de poder ahondar y profundizar un poco más esta conversación, porque al final de esto se hizo una noticia en donde parecía que estaban todos en la misma situación, pero lo que queda acá claro es que no todos están en la misma situación y hay quienes no han usado los recursos que se les han entregado, que tienen una ejecución muy baja, que por lo demás es un dato que nosotros ya teníamos hace tiempo, que la ejecución venía baja. Entonces, la medida en que tenemos más antecedentes también nos sirve para poder contrastar en una conversación con Agorechi, con los gobernadores regionales, de manera de ver también en qué otras cosas podemos facilitar su trabajo, pero en cuáles nosotros también tenemos que poner límites respecto al final del uso presupuestario. Gracias, diputada. Diputado Naranjo. Eh, Directora, ¿será posible que en algunas regiones que tienen otros ingresos podamos saber con precisión los diferentes ingresos que tienen o no? ¿Ah? Directora. Pero aquí no, pues, pero desglosado, por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa. ¿Ah? Una vez que apaguen, directora, ahí se le va. No, se le va a acá encender. estoy siendo claro, es por tal cosa, porque como lo que está diciendo el diputado Romero, son ingresos percibidos, pero puede ser de distintas ingresos que le entran por distintas cosas. Entonces ellos no quieren ocupar su... Exacto. Apaga ahí y gracias, diputado. Directora. Sí, presidente. De hecho, en la presentación, en los anexos de la presentación está la situación de cada uno de los gobiernos regionales. No sé si acá se imprimió, pero por lo menos la que está proyectada tiene por gobierno regional los ingresos. Pero ahí por eso el saldo presupuestario que puede tener un gobierno regional, que es decir, lo ingresado versus lo ejecutado, se puede explicar por eh, que efectivamente tengan caja posada, pero también se puede explicar por qué en las transferencias a privados ellos tienen que esperar que se rinda cuenta antes de poder devengar, que era lo que pasaba con el 8%. Además, con el 8% ha habido un problema de interpretación, que el 8% se puede, no necesita los dos hitos, efectivamente son beneficiarios y pueden, y tal como el articulado 24, sí, pues aclaró, pero hay algunos gobiernos regionales que siguen temerosos de transferir sin que hayan los dos hitos de comprobación. Entonces, por eso decimos como la diferencia entre lo percibido y lo ejecutado puede ser por su ejecución, y eso a la vez tendría que tener entonces un apostamiento de caja, puede ser porque no se ha devengado, pero sí se ha transferido los recursos a privados, porque falta la rendición de cuenta, puede ser porque no han integrado y regularizado sus ingresos propios. Esas son como las tres principales, más no únicas, razones que uno ve. No sé si quiere redondear los últimos 5 minutos, directora.
Eh, yo creo que independiente de la postura que cada uno tenga sobre cuánto hay que descentralizar o no, creo que urge tener un cuerpo normativo presupuestario propio de los gobiernos regionales, porque si no, Un símil de los municipales. como cambiamos todos los años también de legislación, incluso para los equipos de cada uno de los gobiernos regionales, es muy difícil, pero esto de antes no podía, ahora puedo. Yo creo que cualquier directora de presupuesto en el futuro lo va a agradecer también, por si acaso. Bien, muchas gracias, directora. Estimados colegas, entonces, eh, no sé si han satisfecho o no sus consultas. Diputado Romero. Eso. Pero antes que lo diga la No, directora, es que, porque presidente, lo que pasa es que, mire, yo la verdad es que no me voy muy satisfecho, pero básicamente porque a quienes tiene que satisfacer la respuesta también es a los gobiernos, a los gobernadores regionales. O sea, en el fondo a nosotros nos pueden mostrar distintas cosas o hablar sobre la centralización, regionalización, todas esas cosas, pero en realidad yo todavía no me queda claro por qué entonces los gobernadores regionales fueron a reclamarle al gobierno. No sé por qué, todavía no me queda claro. Lo segundo es que nosotros perfectamente, y yo creo que lo hemos demostrado, podemos perfectamente decirle a los gobernadores regionales que su reclamo, y en eso a mí no, tampoco, o sea, con las diferencias que tengo con este gobierno, de decirlo, si usted no cumple su presupuesto, no reclame porque le recorta el presupuesto, o sea, es como algo muy evidente, pero de verdad no me parece razonable, con la explicación que da la directora, que los gobernadores regionales hayan ido en masa, de todos los colores políticos, a hablar al gobierno, especialmente por este tema. Entonces, no, la verdad es que la explicación no sé qué va a pasar los próximos días. Los gobernadores probablemente están viendo esta sesión o le van a informar de lo que se trató acá. Entonces, a mí como que yo quisiera dejar claro que por lo menos yo no me voy satisfecho y espero que el gobierno pueda dar las explicaciones, y si los gobernadores regionales no están ejecutando bien o el reclamo no tiene sentido, bueno, tendrán que hacerse responsables. Pero si por otro lado hay responsabilidad del gobierno, también pido que se hagan también efectivas las responsabilidades que eso lleva. Eso, presidente. gracias, diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, tampoco me voy satisfecho, salvo lo que dijo el ministro de Hacienda, porque estamos a 9 de diciembre. Yo espero que bajen las platas del presupuesto 2025 para pagar los sueldos de la gente que trabaja y que está esperando, y de las pymes que están esperando, y del 8%, en este caso gobierno regional. Porque si fuera solo los gobiernos regionales, entonces ¿por qué la gente que trabaja, las empresas pequeñas que trabajan para el MIMBU, dicen que están sin plata desde octubre? ¿Por qué razón los que trabajan para el MOP, de los APR, eso, dicen que están sin plata, que no lo han pagado? O sea, perdón, yo creo que hay un tema sinceremos. Sacaron mal los ingresos de los cálculos de ingresos 2024, se lo dijimos, pero resulta que ahora hay que pagarle a la gente. Háganlo con presupuesto 2025, ok, perfecto. Entonces, díganle que saliendo el presupuesto del Tribunal Constitucional se va a hacer uso del 2025 y chao. Pero parece que ese juego, lo dijo el ministro, ¿cierto? Lo dijo el ministro, se podía hacer lo que yo le pedí con las empresas constructoras del MOP y del MIMBU. Lo van a hacer con el presupuesto 2025. Y eso es lo que yo me llevo como conclusión. O sea, no hay plata 2024, se cerró la caja en octubre para algunos y en septiembre para otros, y van a incorporar el presupuesto 2025. Esa es la conclusión que yo me llevo, por eso la directora le costó mucho poder decir una cosa distinta, pero no hay plata para eso y esa es la conclusión. Gracias, directora. A ver si le responde igual al diputado Donoso, que ha pedido como 3 veces. Sí, o sea, efectivamente, sí, hay compromisos, esos compromisos se van a pagar. O sea, y también, porque también para hacer el punto acá, hemos hablado todo el rato del presupuesto de inversión, pero también los sueldos se pagan con otro presupuesto, entonces los sueldos están en una situación mucho más regular porque no existe esto del devengo, que no hay devengo, o no hay aposamiento en las cuentas de las remuneraciones, eso ha seguido como tránsito normal. Pero con esto, obviamente, los compromisos se cumplen. Yo había escuchado lo del MOP, y en particular de Araucanía, pedimos los casos para ver qué sucede en particular, porque tampoco ha habido ahí como un apriete en términos de caja del MOP. Eh, La directora, yo espero que en el caso de Magallanes se le devuelva los 7.300 millones en el presupuesto del 2025. Yo tampoco me voy conforme y me hago la pregunta, ¿qué es lo que reclamaron los gobernadores? Porque efectivamente si pueden usar el presupuesto del 2025, y ya estará, ¿no es cierto?, para la próxima semana, los próximos días, efectivamente no gastaron todos los dineros que tenían presupuestados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál fue la situación? ¿Cuál es la denuncia que hacen los gobernadores? De verdad me encantaría conocerla, y yo creo que en algún momento vamos a tener que tener acá a los gobernadores
la asociación para poder tener un diálogo con ellos y ver dónde está, porque hoy día la explicación suya endosa y traspasa la responsabilidad a los gobernadores, a los gobiernos regionales, aun cuando hay situaciones que pueden ser incluso compartidas. Pero en fin, llega la hora, levantamos la sesión y luego nos encontramos después de las 5:15 en la segunda parte del día de hoy. Gracias.